Bienvenidos a la última semana de Historia del Arte Barroco. En esta ocasión vamos a estar analizando al estilo de arte que le da nombre a nuestra unidad, el arte barroco. Como estuvimos viendo en las semanas pasadas, durante los siglos XIV al XVI, Europa estaba atravesando por el periodo que nosotros conocemos hoy como el Renacimiento. A mediados del siglo XVI tuvo lugar el estilo manierista y ahora vemos en el siglo XVII que aparece el arte barroco. Aquí tenemos una breve línea de tiempo que nos muestra cómo fue evolucionando el arte en este periodo. Recordamos que en el Renacimiento lo que los artistas buscaban era la perfección geométrica y a través de las formas simples demostrar este renacer del pensamiento humanista. Luego, en lo que fue el estilo manierista, se destacaban la perspectiva y la proporción exageradas, así como un énfasis en el movimiento. Ahora, en el barroco, se alejan de estas formas simples del Alto Renacimiento y ya vamos a ver enseguida cuáles son otras características específicas. Pero esténse atentos porque les adelanto que tiene mucho que ver con este énfasis en el movimiento que se dio en el manierismo. Prácticamente el barroco podría llegar a ser como una evolución del manierismo mismo. Como antecedentes del barroco podemos citar la gran división religiosa que tuvo lugar en Europa alrededor del siglo XVI. Ya habíamos mencionado un poco lo que fue la Reforma Protestante y esta fue nada más que la primera de las muchas religiones protestantes que fueron surgiendo en Europa, que cada vez tenían más feligreses. Por ejemplo, la iglesia calvinista, la anglicana y también la ortodoxa. Y otro antecedente importante sería la consolidación de la monarquía absolutista como sistema de gobierno. Tanto monarcas como líderes religiosos ya para el siglo XVII peleaban para ganar o para recuperar la adherencia de sus feligreses, a veces en el campo de batalla literal, a veces utilizando la prensa escrita y otras veces a través del arte. Otro antecedente muy importante sería la revolución científica que se da entre los siglos XVI y XVII. Nuevos conocimientos científicos de muchas áreas fueron cambiando la manera en que las personas entendían el mundo. Algunos filósofos desarrollaron, por ejemplo, el método científico, los astrónomos comprobaron la teoría heliocéntrica y algo muy interesante fue que Johannes Kepler planteó una nueva teoría del movimiento planetario. Ya vamos a hablar un poco más acerca de esto. Además que Newton, el padre de la física moderna, desarrolló también por este periodo muchas teorías totalmente revolucionarias, por ejemplo, sobre la óptica, la misma ley de la gravitación universal y muchas otras. Entre las luchas de la Iglesia Católica por recuperar el poder es que tuvo lugar el Concilio Ecuménico de Trento entre los años 1545 y 1563. Y este concilio ordenó cambios significativos en lo que fuera la administración y también la disciplina de la Iglesia. De esta manera tratando de eliminar la corrupción que había detonado el ataque de Martín Lutero años antes. Esto lo estoy tratando de manera muy resumida, quizás totalmente inadecuada, pero para nuestros propósitos al estudiar el arte, lo que ustedes necesitan recordar es que el Concilio de Trento sostuvo firmemente o hasta recomendó positivamente el uso de la iconografía religiosa dentro de la religión católica. En cierta medida, a partir de este concilio, el arte se convirtió en un arma para la lucha de la Iglesia en contra del protestantismo, ya que las iglesias de los protestantes eran más bien austeras, sin mucha decoración, incluso muchas veces sin música, y apelaban más bien al intelecto, mientras que las obras de la Iglesia católica apelaban a los sentimientos. Algunas características del barroco son
La estética suele ser bastante dinámica y compleja y se representa el movimiento en la mayoría de sus partes. El movimiento es una característica esencial. La escala también es bastante grandiosa, podríamos decir, que tiene un dramatismo teatral y que hay como un enfrentamiento entre la escala humana y la escala monumental. El ornamento se da por composiciones muy elaboradas de líneas entrecruzadas, también formas curvilíneas, y ocurre una fusión interesante entre arquitectura y escultura. El espacio se dispone de manera que envuelve al espectador. Ya habíamos mencionado esta obra en nuestro video de la arquitectura renacentista italiana, la Basílica de San Pedro de Roma. Pero cabe mencionar que durante el periodo barroco, esta fachada que aquí observamos se rediseñó añadiendo la última planta y los elementos decorativos que vemos en el techo. Este tipo de esculturas que realmente se convertirían en algo bastante típico del barroco. Este arquitecto, Carlo Maderna, es uno de los precursores del estilo barroco. Pero el cambio más dramático que tuvo la Basílica de San Pedro fue el diseño de Gian Lorenzo Bernini de la plaza que estamos viendo en esta imagen. Esta plaza también corresponde al periodo barroco. Como vemos, tiene una forma elíptica, ¿sí? No es un círculo perfecto. Así que notamos cómo se alejan de esa búsqueda de las formas puras que existían en el Renacimiento. Ya vamos a hablar un poco más de las elipses enseguida. El diseño, que se asemeja a unos brazos, parece tener la intención de recibir de nuevo a las personas que se habían convertido a religiones protestantes, como dando la bienvenida a los feligreses. Así que está totalmente acorde con la contrarreforma católica que estuvimos mencionando que se dio tras el Concilio de Trento. Pero también esta plaza sirve como un espacio delimitado que es una transición entre el exterior y el interior de la iglesia, que sería el espacio sagrado. Bernini, el arquitecto de esta plaza, también fue el escultor más prominente del periodo barroco. Él realizó obras verdaderamente impresionantes y lastimosamente no tenemos tiempo para analizarlas, pero se las recomiendo fervientemente como tema de investigación personal. Podríamos decir que Bernini fue el nuevo Uomo Universalis del periodo barroco. Otra obra de Bernini muy aclamada es el baldaquino de San Pedro. Es este templete que, como vemos, está compuesto por 4 columnas helicoidales. Este tipo de columnas también se conoce como salomónicas y vemos que están dispuestas en espiral y sostienen una cúpula. Este elemento marca el lugar donde se encuentra la tumba de San Pedro y también sirve, digamos, como un elemento para amortiguar la escala, considerando que la basílica es verdaderamente muy alta. Con este baldaquino se consigue elevar la mirada hacia la cúpula sin dejar un espacio vacío debajo de ella. La iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes es un ejemplo de arquitectura barroca de pequeño tamaño, pero que no pierde su monumentalidad. A diferencia de Bernini, que usaba materiales bastante costosos, como el bronce en el baldaquino que vimos o el mármol, por ejemplo, Borromini, el arquitecto de este proyecto, trabajaba también para las órdenes mendicantes, como la Orden Trinitaria de las Cuatro Fuentes, que es la que encargó este proyecto. Por eso vemos que en vez de usar el mármol, por ejemplo, se emplea el estuco. Vemos esa conjunción también de escalas, teniendo las columnas una escala totalmente monumental y los nichos que contienen las esculturas ya una escala más humana.
Estas esculturas representan a varios santos y nos recuerdan un poco esa reafirmación de la Iglesia en el Concilio de Trento sobre la utilización de los íconos religiosos. Otro elemento muy representativo del barroco sería el entablamiento curvo que vemos en la fachada. A nosotros puede parecernos algo ya bastante común, pero para ese momento de la historia fue una decisión muy audaz la de Borromini, el decidir usar una curva a esa escala. En el interior podemos apreciar esta vista de la cúpula que se genera nuevamente con una elipse como base. Vemos también que el diseño de las aberturas permite el paso de la luz en la base de la cúpula y esto tiene ese efecto escenográfico, digamos, dramático. Casi pareciera que la cúpula está flotando sobre nosotros. La geometría de este diseño es mucho más compleja que la que se utilizaba durante el Renacimiento. Aquí vemos una aproximación a lo que es la simplificación geométrica de este diseño y vemos que es matemáticamente muy precisa, pero no se basa en esa geometría pura de los griegos como era el caso del Renacimiento, sino que se basa probablemente en el movimiento planetario de Kepler, que ya le mencionamos un poco al principio de la revolución científica, y Kepler proponía que todos los planetas seguían órbitas elípticas y no circulares. De ahí que la elipse se convirtió en una forma muy utilizada en el periodo barroco, porque ahora esta forma, la elipse, representaba a la geometría de la creación divina. En Francia, sobre todo, el estilo barroco se utilizó como una manera de reforzar la idea del poder absoluto concentrado en una persona, ya que para esa época la monarquía francesa era la personificación del poder absolutista. Así que aquí en Francia el barroco era más bien un estilo civil, no tan religioso como fue el caso de Italia que estábamos viendo recién. Un elemento muy importante del diseño urbano en la ciudad barroca serían las plazas, como la que estamos viendo aquí, la Plaza Dauphine de la ciudad de París, ya que articulaban el paso de un espacio a otro. Así que las plazas se concebían como un espacio integrador. Y eso nos hace también recordar la idea de que cada diseño, digamos, representaba a una pequeña parte de un gran sistema. Ya era prácticamente un diseño modular en escalas monumentales. También los palacios fueron una tipología muy utilizada en el barroco francés, ya que como mencionamos se utilizaban para simbolizar el absolutismo. Entre estos palacios, Versalles, que ya estudiamos previamente, se convirtió en la residencia oficial del rey, así que tuvo muchísima importancia durante el periodo barroco. Lo que aquí vemos sería el interior del icónico Salón de los Espejos, que fue diseñado en su totalidad para deslumbrar, ese era su propósito. Fue encargado por el rey Luis XIV, quien podríamos decir que verdaderamente personifica el absolutismo francés, quien también fue llamado el Rey Sol. Y con este diseño el arquitecto Mansart busca deslumbrar verdaderamente a los visitantes del Rey Sol con ese reflejo de las velas y también de los cristales contra los espejos. Si quisiéramos resumir el barroco francés en una frase, probablemente sería la demostración del poder. Ahora quisiera hablarles brevemente de lo que fue la pintura barroca. Y me tomé la libertad de elegir algunas obras de mis pintores favoritos de este periodo. Espero que a ustedes también les gusten estas obras. El barroco de Holanda es bastante diferente porque era un territorio mayoritariamente protestante, así que no presentaba la opulencia del barroco italiano, por ejemplo, y tampoco se distinguió por tener una clase monárquica
tan rica o digamos tan opulenta como era el caso de Francia. Más bien, en el territorio de Holanda, en el periodo del arte barroco, había muchos empresarios, la clase burguesa era la que estaba floreciendo, digamos, que se enriquecieron mucho, por ejemplo, por su trabajo con la Compañía Británica de las Indias Orientales, que verdaderamente trajo muchísima prosperidad a las ciudades portuarias europeas. Además que Ámsterdam se convirtió en el centro banquero de Europa, reemplazando a Florencia. Como mencionamos entonces, esta población burguesa era muy rica, así que surgió el mercado de los retratos, dando pie al florecimiento de la obra de quien quizás sea el mejor retratista de la historia, al menos en mi opinión, el gran Rembrandt. Rembrandt fue quien inició una tendencia de retratos que capturaban al sujeto en un momento específico, es decir, no eran una idealización, eran más bien una representación realista, sin ser tan precisa, de un sujeto en un momento específico. Casi como si los retrataba con un filtro de Instagram que suavizaba sus facciones, como es el caso del retrato que vemos aquí de Aeltje Uylenburg, una obra que Rembrandt terminó cuando tenía solamente 26 años. Otro maestro holandés del periodo barroco fue Johannes Vermeer. Vermeer fue un maestro de retratar la luz de manera totalmente natural. La obra que aquí vemos se llama La lechera y como vemos retrata a un sujeto en un momento específico, así como era esta tendencia que inició anteriormente Rembrandt. La composición transmite verdaderamente mucha tranquilidad, los colores son reales, así como los percibimos en la realidad, y esta iluminación que vemos es prácticamente una marca personal de Vermeer, la iluminación de costado. En muchas pinturas suyas vemos una ventana por la cual entra la luz, pero no podemos ver qué hay detrás de la ventana, dándole mucha más importancia a la escena doméstica, a lo que está pasando dentro del hogar. Si nos fijamos en esta obra, en lo que es la boca del jarrón que está utilizando esta dama, podemos ver incluso hasta las trazas de dónde estuvo la leche y cómo refleja en ellos la luz de una manera muy sutil y muy realista. Podemos ver desde las costuras de la ropa de la mujer hasta las imperfecciones de la pared del fondo. Y la grandiosidad de la que hablamos cuando describimos al barroco en este caso no se da por la escala y tampoco por la escena retratada porque como vemos es algo totalmente cotidiano, muy simple. Más bien esa grandiosidad se da en el nivel de detalles que tiene. Regresando a Italia para analizar lo que sería la pintura del periodo barroco, no podemos dejar de mencionar a Caravaggio, probablemente el pintor más influyente de este periodo, pero también me atrevo a decir que puede ser uno de los más influyentes en toda la historia del arte. La obra que él decidió representar aquí es una escena apócrifa de la Biblia en la que unas mujeres hebreas matan a un general asirio. La mujer que está haciendo la espada se llama Judith y el general es Holofernes. Es importante destacar que este relato es apócrifo porque significa que los protestantes no lo consideraban parte de las escrituras sagradas, no lo consideraban parte de la Biblia, pero los católicos sí. Entonces, la decisión de representar un relato que fue desechado por los protestantes también podría tener un trasfondo religioso. La escena es bastante violenta, muy cruda, casi grotesca, por lo que este estilo secundario se conoce también como tenebrismo. Algunos historiadores afirman que Caravaggio se incluyó a sí mismo como modelo para pintar a Holofernes, una especie de autorretrato.
lo cual es llamativo sobre todo al considerar los numerosos encuentros desfavorables que tuvo Caravaggio con la ley a causa de sus propios actos violentos. Mientras que aquí, en este cuadro, él se representa a sí mismo como una víctima de ese tipo de ataques. Al principio, este tipo de escenas elegidas por Caravaggio se veían con malos ojos por su crudeza, pero rápidamente el estilo se extendió a numerosos artistas. Por ejemplo, a la increíble Artemisia Gentileschi, que también les recomiendo para una investigación personal. Ahora llegamos a una de mis pinturas favoritas, Las Meninas de Diego Velázquez. Muchos historiadores, como por ejemplo la hermana Wendy, una de las que yo más respeto, la consideran la mejor pintura de la historia. Pero me interesa saber cuál es la opinión de ustedes al respecto. ¿Por qué creen que esta obra fue tan importante? Pero vamos a tratar de analizarla un poquito mejor ahora, primero preguntándonos de dónde viene la luz. Bueno, al fondo vemos una figura que está abriendo la puerta para dejar entrar la luz, que sería la figura del primer ministro de España, el empleador de Diego Velázquez. También vemos un autorretrato de Diego Velázquez aquí que está pintando un cuadro, vemos que sostiene una brocha en su mano y está parado frente a un lienzo de proporciones verdaderamente enormes. Pero el resto de lo que ocurre en esta escena es hasta ahora bastante debatible. Al fondo vemos un espejo donde se reflejan el rey y la reina. Y el debate se da sobre si están los reyes observando a Velázquez, que pinta a la niña, o si la niña es quien mira a sus padres que están posando para un retrato. Aquí vemos de nuevo ese recurso del reflejo en el espejo que ya mencionamos en el retrato del matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. La idea del espejo también podría ser una manera de demostrar que la familia real está completa, incluyendo a Velázquez en sus momentos más privados. Pero la figura central de la pintura definitivamente es la pequeña princesa. Y la sierva que se encuentra a su derecha, que parece ser una enana, está mirando directamente hacia nosotros, envolviéndonos en la pintura. Ella podría ser la pieza más emotiva o digamos la pieza que le confiere más emoción a toda la composición. De hecho, toda la pintura parece ser como una conversación de miradas, personas que reaccionan a la mirada de otras. Verdaderamente es una obra impactante. Así llegamos al final de este apasionante recorrido por la historia del arte del Renacimiento y del arte barroco. Para mí fue un verdadero placer acompañarlos en este módulo. Espero que volvamos a encontrarnos más adelante. Y ya saben que si tienen alguna consulta pueden contactarme por los medios que ya conocen. Hasta la próxima.